Buenos días a todos. Siendo puntuales, vamos a comenzar una nueva webinar dentro del ciclo de seminarios online que organizamos de la mano del área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social de la Santísima Diputación Provincial de Cádiz. Agradecer en primer lugar a Ozoni Consultores, de la mano de su gerente, de José María Díaz Tullo, viene colaborando con esta casa en este ciclo que son 4 sesiones online, esta es la tercera, en el cual trataremos el nuevo Incoterms del año 2020 y haremos mención también al Incoterms del 2010. Agradecer también a Ángel Bragao, que es licenciado en Derecho Internacional y será el ponente de esta webinar. Hacer mención que la próxima semana, el día 6 de julio, tendrá lugar a las 10 de la mañana otra webinar, la última de este ciclo de jornada, en el cual trataremos el papel que desempeñan las zonas francas como desarrollador económico en el entorno en el que se ubican. Yo no me quiero extender mucho más, es muy interesante este nuevo Incoterms que entró en vigor el día 1 de enero, en el cual pues regula de alguna forma todo lo que son las transacciones tanto de exportación como importación, da una cierta garantía a todos los movimientos logísticos y con mucho más detalle entrará Ángel Bragao, experto en la materia. Seguro que surgirán muchas dudas. Hacer mención de que todas las preguntas que queráis formular al ponente la podréis hacer vía chat y que esta webinar es grabada y la tendréis a vuestra disposición en el canal de CECADI en YouTube. Sin más, le cedo la palabra a José María Díaz Tullo y os agradezco a todos vuestra participación en el webinar de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel. Como me presenta el compañero, pues voy a ser el encargado durante el día de hoy de acompañar a nuestro ponente, a don Ángel Bragado, en el desarrollo de su presentación durante este webinar. Estaré también a disposición de todos para ir moderando y trasladando aquellas consultas, preguntas, observaciones que ustedes tengan a bien dejar en el canal del chat. Para ello les pido, por favor, para aquellos que no hayan participado con nosotros en otros eventos anteriores, que en la ventana del chat, en la zona superior, donde aparece la opción desplegable de enviar a, tengan marcada la opción de todos los panelistas y participantes. De manera que cuando ustedes trasladen cualquier observación o pregunta, pues todo el resto de participantes se puedan hacer eco y así no se hagan duplicidades sobre las exposiciones que se planteen. Decirles, como comentaba también Manuel, que durante el día de mañana tendrán ustedes esta misma presentación disponible porque se les trasladará lo que es el documento de la presentación a modo de resumen ejecutivo y por otra parte en el canal de YouTube de la Confederación de Empresarios también estará grabada la sesión. Bueno, pues también evidentemente vamos a dar curso a presentar a don Ángel Bragado, que es colaborador habitual nuestro. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Internacional Privado, es máster en Negocio y Derecho Marítimo y desde 2018 es director general de BDP International Spain. Es un profesional con más de 20 años de experiencia y, bueno, buen profesional que en el día a día del desarrollo de su puesto de trabajo trabaja y opera y conoce bien todas esta temática y nos va a hablar, como veis en el pie también de la presentación, sobre las diferencias o novedades que han aportado la última revisión de los Incoterms del 2010 al 2020. Sin más, bueno, cedo la palabra a Ángel para que dé inicio a su exposición, si así lo ve procedente. Y yo quedo pendiente, ya digo, de trasladar cualquier observación o comentario que tengan a bien publicar en la zona del chat. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, José María. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. No tengo mucho más que introducirme porque lo has explicado muy bien todo, José María, con lo cual, bueno, pues voy a empezar rápidamente con la exposición.
os pido a todos que si tenéis cualquier duda, como ya os han explicado, el canal para interactuar, porque esto enriquece muchísimo la presentación. Al final, siempre uno tiene una visión de lo que los demás creen o necesitan saber, y quizás la guía de que los demás nos compartáis vuestras impresiones y necesidades es muy importante para ir dirigiendo, y lo que no sepa contestaros, tener en cuenta que intentaré a posteriori, como he hecho en otros casos, ir dando la información que necesitéis. No me gusta engañar a nadie ni soltar información un poco al aire, sobre todo en algo que pueda afectar a lo que todos estáis intentando, que es aplicar esto que estáis aprendiendo a vuestro trabajo en vuestro día a día, como lo hacemos nosotros. Así que intentaremos ser precisos y concretos. Más o menos delineado un orden de temas para que iros dando la exposición, que son la clasificación de las familias y diferencias entre los Incoterms. Luego hablaremos del circuito de la logística de contenedores y los usos recomendados, la afectación de los Incoterms a las formas de cobro internacionales, que aquí yo creo que es un tema en el que hay ciertas confusiones en cuanto a las obligaciones o no de los Incoterms en cuanto a las formas de cobro. Y luego, pues me gustaría que una vez que hayamos un poco centrado todo el tema de Incoterms, tenerlos muy claros o por lo menos muy explicados, pasar después de que me deis vuestras impresiones a saber cómo se calculan los costes en base a los nuevos Incoterms, y luego cómo afecta esto al valor aduanero y por qué se aplican unos costes u otros a los cálculos de las mercancías, a su valor en aduana, dependiendo de cómo sean las operaciones y los casos de las operaciones triangulares. ¿Vale? Los Incoterms, que como su propio nombre indica, son International Commercial Terms. Se publican en el año 36 por la Cámara de Comercio de París, y luego, bueno, pues van teniendo una serie de cambios hasta que llegan los Incoterms 2020. El 1 de enero de 2020 salen a la luz estos nuevos Incoterms, que son la base, digamos, una serie de normas aceptadas y de reconocimiento internacional que establecen derechos y obligaciones para el comprador y el vendedor en todos los intercambios comerciales e indican las condiciones de venta de la mercancía. Desde su creación, como aquí os pongo un poco esto, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a las realidades del momento y a los cambios que experimentan en el comercio internacional. Básicamente, esto nace por la necesidad de ponerse de acuerdo entre los diferentes países con unos marcos, como actuar claros, comprensibles, que fueran aceptados por todos, en los cuales se pueda mover el comercio internacional con una cierta confianza. Es decir, al final, hoy por hoy nos damos cuenta que todos intercambiamos información con correos electrónicos, con WhatsApps, que la comunicación es muy sencilla y se pueden delinear un contrato hasta el máximo en un intercambio de ida y vuelta de correos. Pero cuando esto nace, los intercambios de correos no eran así. Entonces tenías que empezar un contrato, empezar un acuerdo de compraventa con unas bases que ya existieran para saber en qué se movía uno, en qué se movía otro y a quién lo obligaban. Con lo cual es muy útil. Hoy en día, y os lo iré desarrollando, muchas veces los Incoterms pues dependen del apellido y se afinan dentro de un contrato. Es decir, yo te compro CIF, te compro FOB, pero luego tú y yo vamos acordando cómo vamos a aplicar este Incoterm, aunque los Incoterms estén perfectamente definidos. Pero en el día a día, en las operaciones reales de intercambio comercial, pues se hacen pequeñas excepciones. ¿Por qué? Pues porque esto lo permite, pero cuando esto nace, tenemos que tener un marco bastante estricto que genere confianza para que un señor pueda meter una mercancía en un barco sabiendo que no está, o entregársela a un porteador, sabiendo los riesgos que asume y las garantías que tiene de cobro, pues y el que ha enviado un dinero, ha enviado una remesa de dinero a cambio de algo, pues
de acuerdo con los riesgos que ha asumido en cuanto al transporte, que es principalmente lo que regula, pues tenga ciertas garantías de que su mercancía va a llegar y si llega bien o mal, quién se va a encargar de ciertas cosas. ¿Vale? Aquí os pongo un listado de Incoterms 2010 que son, os los voy a leer, el Xworks, el FCA, el FAS, el FOB, el CPT, el CFR, el CIP, el CIF, el DAT, el DAP y el DDP. Y luego los 2020. Esta presentación, no sé si José María entiendo que la compartirá, porque aquí viene un muy buen resumen de lo que se encarga cada quien en cada caso. Yo luego os hablaré ya de los 2020 y las diferencias que hay entre unos y otros. Como veréis. Sí, efectivamente, Ángel, como indicaba antes, Confederación de Empresarios a todos los asistentes les remitirá la copia del resumen ejecutivo que incorpora la presentación con este detalle. Genial. Perdona que se me había escapado el detalle. Os leo, lo primero que notaréis es que son menos, pasamos de 13 a 11, Xworks, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU y DDP. Uno de los principales rasgos por los que empiezan los Incoterms 2020 es por el afán de encontrar Incoterms polivalentes que se puedan aplicar prácticamente a todos los tipos de transporte, al aéreo, al marítimo, etcétera, cosa que pues no pasaba al principio. Os resumo los cambios muy brevemente de los que después iremos desarrollando. Se sustituye el Incoterm DAT, que es Delivery at Terminal, y desaparece por un DPU, que es Delivered at Place Unloaded. A efectos, es solo un cambio de nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero el nombre DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en la terminal, aunque también. Lo que os decía, pues siempre el apellido lo que decimos nosotros, el apellido del Incoterm. Si ponemos DAT, nos limita a que aunque esté descargado, es en la terminal. Sin embargo, si ponemos DPU, que es Delivery at Place Unloaded, puede ser en la terminal, pero podemos pactar la entrega en cualquier otro sitio. Se establecen también nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterms CIF y CIP, y para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir ahora a la naviera o a su agente que emita un BL con la aportación on board para el vendedor. Esto antes no pasaba, es decir, en el FSA era Free Carrier y como el carrier, la naviera o en su caso el transitario que firmará un BL, realmente recibe el contenedor donde sea, no estaba en el BL, el exportador no podría garantizarse que la cláusula on board existiera. Ahora se ha incorporado esto, con lo cual a efectos de cobro, el importador se asegura, aunque haya comprado en FCA, que la mercancía se ha embarcado, porque recibe una documentación que muestra la cláusula on board. Cosas que debemos tener en cuenta, pequeños detalles. Bueno, que para que sea válido un BL House, se tiene que indicar, los Incoterms en un BL House se tiene que indicar que se rige por la normativa UPC 600, que son las normas que regulan los créditos documentarios, porque son los únicos que admiten el House BL. Realmente en nuestro día a día todos lo sabemos, pero cuando no hay un crédito documentario o una carta de crédito, bueno, pues al final la documentación se puede emitir un poco a requerimiento del exportador, porque realmente no hay un intercambio, no hay una negociación con los Bill of Lading. Los conocimientos de embarque no son negociables, con lo cual pues se puede emitir un house, un máster o lo que sea, pero cuando en esto hablamos siempre de conocimientos de embarque negociables. Indicar en estos también que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de compra-venta, porque si no se indica como tal, son posibles de aplicar los 2010 o los 2000 o incluso los 2000. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando los Incoterms se van actualizando con el tiempo, no quiere decir que dejen de existir los demás.
Simplemente debemos saber a cuáles nos acogemos y cuáles son las consecuencias de estos. ¿Vale? ¿Quién y en qué se utilizan los documentos? Pues los Incoterms. Pues los Incoterms los utilizan exportadores e importadores, transportistas, transitarios, agentes de aduanas, compañías de seguros, bancos, en los documentos, en las ofertas comerciales, en las órdenes de pedido, en las facturas pro forma, en las facturas comerciales, en los DUAs, en las cartas de crédito. Estos, por lo que he podido ver un poco por encima, los perfiles que tenéis todos los que estáis participando en este webinar, pues lo voy a desarrollar poco porque creo que lo conocéis. Al final, estos Incoterms para todos los actores que estamos dentro de la compraventa y el transporte internacional son un marco básico, es el lenguaje en el que nos vamos a mover sabiendo con quién tenemos que interactuar en cada caso, quién nos tiene que responder, dar instrucciones en cada caso y quién se tiene que encargar de qué. Eso es lo que regula el Incoterm. ¿Qué va a hacer quién? ¿Por qué el importador va a elegir un transitario y no va a ser el exportador? ¿Por qué se va a encargar de despacharlo el agente del exportador o el del importador, aunque siempre el exportador sea el mismo y el que responda ante la aduana sea una persona? ¿Quién se encarga y quién paga esto? Es determinante. ¿Quién se va a encargar del seguro? ¿Quién va a responder ante un daño? ¿El seguro de quién responde y por qué? Etcétera. Y los bancos, pues en tanto y cuanto también se mencionan en las cartas de crédito, que son métodos de pago, como entiendo que todos conocemos. ¿Dónde se van a mostrar? Pues en todos los documentos. En todos los documentos. Es casi obligatorio. Podría decir que a nivel aduanero podemos no mostrarse, pero si viene, podemos mostrarlo en algunos documentos y en otros no, pero lo normal es que salga en cada documento. En las ofertas comerciales, ¿cómo va a vender un exportador cuando está ofertando? Vamos a poner la típica situación en la que una compañía multinacional española se presenta en una en una feria de venta de neumáticos en Berlín. Pues ese comercial que está vendiendo y exponiendo una feria en Berlín como marca española, realmente compra los neumáticos en China y los va a vender en Alemania, en Francia, donde sea. Él los va a comprar FOB probablemente y los va a vender CIF al cliente alemán. Porque, ¿qué quiere decir esto? El asuchino no le va a decir con quién va a cargar, quién tiene que encargarse del transporte, que es el importador que va a fungir él, aunque realmente el quien lo importe y lo reciba en el tercer país, en Alemania o donde sea un comprador alemán. Pues los documentos se cambiarán, habrá una factura, una oferta comercial de parte del vendedor, empresa española, CIF al alemán, al francés, a quien quiera que se lo compre, y habrá una oferta comercial del fabricante chino, FOB, a esta empresa intermediaria. Entonces, en todas las ofertas comerciales es importante mostrar el Incoterm porque quiere decir cómo te voy a entregar la mercancía en la orden de pedido por lo mismo, en la factura pro forma con lo mismo, porque quiere decir que qué le estás facturando al cliente, te lo estoy facturando lo que tu mercancía vale puesta aquí, 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 aquí. Según avancemos, dependiendo del Incoterm. El valor de la mercancía nunca es el mismo si no está en el mismo punto. Una mercancía que sale puesta en el muelle de la fábrica, pues vale X, pero si ya la has movido a un sitio o a otro sitio, pues vale X más 2 en el puerto, X más 5 en el puerto de destino y X más 7 en el punto de distribución en destino que ha sido el comprador, ¿no? Seguimos un poco en los contratos de compra-venta, se ha de reflejar lo que vienen en las ofertas comerciales, como es lógico,
En los DUAs, porque debemos declarar los valores de la mercancía siempre, y el valor de la mercancía, como os decía hace un momento, depende mucho de dónde la entreguemos, y en las cartas de crédito. Y aquí yo pongo un ejemplo un poco obvio, pero las compañías de entrega de comida a domicilio muchas veces nos hacen ofertas de recoger en tienda, y realmente no hay una oferta ahí. La mercancía, la pizza, por decirlo, vale más cuando la ponen en tu casa, porque hay que pagar a un señor que te la lleva, que si tú vas y la recoges en la tienda. Esa oferta es un poco... Esto es súper burdo, pero al final es lo que refleja el valor de las mercancías de acuerdo al Incoterm. Como herramienta transversal, esto lo veréis un poco aquí, en la negociación, en la contratación, en los documentos, en el transporte y el seguro y en la fiscalidad. Va de acuerdo con lo que os decía ayer. En la negociación negociamos el lugar de plazo, el lugar de entrega, el plazo, el precio, el medio pago, etc. En la contratación, en el orden de pedido, en la firma de la compra-venta, en la factura incluso pro forma. En los documentos, pues los documentos de transporte, en el bill of lading, en el certificado de recepción, etc. En los documentos aduaneros, certificados, inspecciones, etcétera, pues también esto. En cuanto a transporte y seguro, ¿quién contrata y qué contrata? ¿Quién se encarga de cargar? ¿Quién se encarga de descargar? ¿Quién estiva la mercancía dentro de un contenedor y quién no la desestiva? El seguro de transporte, el despacho de aduanas, las aranceles y el IVA en destino. Esto es la fiscalidad. Para la fiscalidad, sobre todo a los importadores, es muy importante porque más adelante lo desarrollaré. La mercancía vale en un punto una cosa, en otro punto otra, y después con respecto de eso pagamos los impuestos, pagamos los aranceles y pagamos el IVA, incrementando el valor de mercancía de acuerdo al punto de entrega o de acuerdo a quién se haya encargado y qué precio refleje en factura. Los Incoterms se utilizan para determinar el lugar de entrega de la mercancía, para transmitir riesgos en los documentos, en los trámites aduaneros y en el reparto de costes logísticos, lo que os hablaba anteriormente. En el lugar de entrega, pues es el apellido del Incoterm. FCA, ¿dónde? DAP, ¿dónde? FOB, ¿dónde? En los documentos, pues justificando la entrega, los documentos para la aduana, etc. En la transmisión de riesgos, ¿dónde se transmite el riesgo al comprador? Si es FOB, yo te lo he entregado a ti en el buque, y si una vez que empieza el tránsito marítimo, el contenedor se cae, ya no es mi responsabilidad, yo no respondo por esa mercancía. Si es CIF, pues yo tendré que responder. ¿Vale? Aquí ponen los repartos de costes, incluso los embalajes, verificación y todo, dependiendo de quién. ¿Y para qué no los utilizamos? Comercio de servicios. Los Incoterms son para compraventas de mercancías tangibles. Yo no te puedo vender una charla motivacional, FOB o CIF. Es una obviedad, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo vender es este reloj DAP en tu casa o Xworks en la tienda de origen en China. No se utiliza tampoco para la transmisión de la propiedad de la mercancía. Y aquí, y ahora voy a desarrollar un poco los nuevos Incoterms. Esto me parece, y en mi experiencia trabajando en transitario, que es una confusión que se repite constantemente. Esto es Xworks, con lo cual el cliente no tiene por qué querer BLs originales. No tiene nada que ver. La transmisión de la propiedad puede hacerse a través de un crédito documentario, pague quien pague el transporte y los riesgos de este. Si una mercancía es Xworks, el exportador tiene todo su derecho a retener su documentación
intercambiarla a cambio del pago vía banco, vía transferencia, o normalmente se hace vía banco. Entonces, esto no tiene nada que ver con quién se encargue con el transporte. Muy importante, son dos cosas paralelas, porque yo llevo ya algunos años trabajando muy de cerca con la operativa de transporte y veo muchas confusiones en esto. Importantísimo tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver con la transmisión de la propiedad. Lo que regula sí puede ser el precio o no. La transmisión de la propiedad se regula en el contrato, el Incoterm en el contrato, y a lo que afecta el Incoterm es al precio, porque depende de dónde se haya puesto la mercancía. Y el riesgo de cobro, pues depende del pago, y eso tampoco influye con el tema de Incoterms. Como os decía ya, este es un resumen de lo que os había hablado de los principales cambios. Y os voy a ir definiendo, perdón, los Incoterms, cómo funcionan. Si me permiten, aquí me voy a apoyar de leer un poco. El caso, los Incoterms 2020, el Ex-Works. En el Ex-Works, el vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruce el almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debería utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no fueran sus instalaciones, porque Ex-Works es donde termina el trabajo. Hay veces que es verdad que es Ex-Works, otro sitio, pues vale, pero no tendría mucho sentido. Una puntuación aquí. El Ex-Works como tal es entregar la mercancía pasando el muelle de tu fábrica. Nosotros en el día a día mandamos a cargar contenedores a las fábricas en condiciones Ex-Works. Si alguien trabaja en operativa marítima lo sabrá. Y los exportadores estiban el contenedor, la mercancía dentro del contenedor. Ha dicho el contenedor, pero el contenedor no lo estiban. Estiban la mercancía dentro del contenedor. Entonces, esta es una responsabilidad que realmente no corresponde al exportador en un término de venta Ex-Works. Lo que pasa es que aquí interviene un poco la acción comercial de los exportadores. Los hay que llevan su Ex-Works a rajatabla, me he encontrado alguno, pero la mayoría, al final, esto es una venta, están vendiendo a sus clientes. Les van a decir que mande cargadores a un señor que le está comprando en la India unos azulejos en Valencia, pues no tendría mucho sentido, porque es incrementar el coste de la mercancía, llevando 3 cargadores, 2 horas para cargar un contenedor, pudiéndolo hacer que realmente les haría probablemente perder venta. Y esto es una de las muchas veces que os diré que el Incoterm regula de una forma y que la práctica nos lleva a otra. ¿Vale? Este es uno de los Incoterms más usados y de los más sencillos, porque realmente como transportista tú sabes que todo lo vas a hacer tú porque te lo va a pedir el destinatario. Como vendedor tú sabes que no vas a hacer nada más que entregar la mercancía, y como comprador tú te encargas de todo y tú controlas y no tienes que estar pendiente de lo que haya hecho tu proveedor para que la mercancía te llegue en tiempo y forma. Luego tenemos el FCA, que es el Free Carrier, libre transportista. El vendedor, en este caso, entrega la mercancía en un punto de venta acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en este punto convenido. Incluso los costes del despacho de exportación, porque la tiene que entregar libre. Cuando la entregamos libre, queremos decir que la entrega libre la tiene que entregar para que la pueda mover a destino el importador. En la práctica, a nivel de transitarios, pues muchas veces te la entregan y el importador dice yo pago el despacho porque mi vendedor, mi proveedor no tiene relación comercial contigo o no tiene un agente de aduanas habitual, lo que sea, pero lo establecido es que debe hacerse cargo del despacho de exportación. Y también es muy importante, y esto lo relaciono con el Ex-Works, entender que pague quien pague el despacho,
el exportador es el mismo y el responsable ante la aduana de origen de lo que exporta es el mismo. Vamos a ver muchas veces que los exportadores dicen, yo no hago nada, esto lo hace todo mi cliente, yo no me encargo yo no te tengo por qué autorizar a despachar, yo no tengo por qué decirte lo que va. No, señor, esto es fundamental. Usted y yo en su nombre como agente de aduanas voy a declarar a la aduana que va a salir del país esto, esto y esto. Y usted me ha dado los datos, porque yo no voy a ver la mercancía. Los despachos, como sabemos todos, son telemáticos y los rellenamos de acuerdo a la documentación que recibimos. Entonces, usted me tiene que autorizar a que yo declare lo que usted me diga y usted ha de responder ante la aduana por haberme dicho que en este contenedor van 10 palés de azulejos y no cocodrilos muertos. Y esto es real. Yo, en el año 2009 o así, teníamos un cliente que exportaba lubricantes desde Campo Real y abrieron un contenedor porque la aduana requirió una expedición física y la señora le había mandado un cocodrilo disecado a su cliente en África porque le parecía que tenía que tener un detalle. Y claro, el contenedor fue retenido porque eso no se puede sacar y no se puede sacar menos sin declarar de España. Entonces, la responsabilidad, aunque se haya encargado de organizar todo el transporte del cliente y lo haya coordinado con nosotros, quien declara a la aduana lo que sale es siempre el exportador. Perdonad si me he enrollado un poco esto, pero muchas veces se confunde con el tema de quién paga una cosa con quién es responsable. En el FCA, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste el comprador. Es un poquito lo que os hablaba del S-Works y antes, y perdonadme si os lío comparando unos con otros, pero es que al final es muy importante entender la diferencia. Si tú dices FCA tu fábrica, volvemos a entender que todo va por cuenta del comprador, exceptuando el despacho de aduanas, incluso la carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador para que se exporte. El comprador asume los gastos de la carga de bordo hasta la descarga, incluso el seguro, si se contratara por ser quien asume el riesgo cuando se encarga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad en el FCA con respecto a los Incoterms 2010 es que cuando se trata de un transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita un Bill of Lading, una carta de embarque, al vendedor con la especificación on board. Lo hablábamos antes, como justificante de la entrega de mercancía para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte. Esto, y es opinable, yo no soy ningún erudito para discutir, pero realmente, como os leía en el resumen que había preparado, es un acto que está hecho para facilitar ciertas gestiones de cara al banco en los créditos documentarios. Porque que un vendedor que ha entregado FCA en un sitio tenga derecho a la exigencia de que en el Bill of Lading se muestre la cláusula on board no hace mucho sentido porque él realmente no lo ha entregado on board. ¿Puede emitirlo la naviera? Sí, pero no es exigible y en este caso sí es exigible. ¿Por qué? Pues mira, porque nos encontramos y yo creo que al final son acuerdos en los que los bancos no suelen aceptarnos BLs que no pongan cláusula on board y no hacen efectivos los pagos. Como todos sabéis, hay muchísimas operaciones internacionales que se regulan por la entrega de estos conocimientos de embarque en el banco que comprueban que la mercancía ha sido embarcada y es entonces cuando el banco con el que se establece la carta de crédito liquida al vendedor o exportador, toma la documentación que enviará al banco en el destino y que el importador cuando pague
recuperará para retirar de la naviera esta mercancía. El FAS, el FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque, que no a bordo, al costado. Es decir, podría ser un FCA, pero este es limitante, va al costado del buque. En este, el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. No sé si alguno está acostumbrado a ver los gastos que nos mandan las navieras o los transitarios en el caso de los transportes marítimos, pero en origen pues hay, y hablo siempre de contenedores porque es un poco lo que está enfocado esto, un transporte del contenedor de la planta de origen al puerto, un despacho de aduanas, una documentación y luego las tasas de puerto y luego un concepto que llamamos el THC, que es el Terminal Handling Charges, los gastos de terminal. Pues eso es que la grúa coge el contenedor y lo sube en el barco. En el FAS, eso no lo pagaría el importador, lo pagaría el exportador. Y continúa, el comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás. Y el seguro se contratará, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos de una vez que la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Es decir, yo lo suelto ahí y yo como vendedor, si te entrego el contenedor en el puerto de Algeciras puesto y viene una dana y se humedece toda la mercancía que hay dentro, yo te lo he entregado allí. La dana llegó ayer, yo lo he entregado hoy. La dana llegó ayer, yo te lo he entregado antes de ayer, yo he cumplido. Si ahí se daña la mercancía, ya es exactamente igual que si se dañara en tu fábrica en destino. No es mi responsabilidad. Este Incoterm es únicamente válido para el transporte marítimo, evidentemente, y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particular. No es habitual para carga containerizada o paletizada. El ejemplo que os ponía del contenedor sería así y se aplica para unas vigas de madera. Pues yo te la dejo en el buque, en un almacén que hay al lado del puerto o incluso en el dique y tú la tienes que montar al buque. No es habitual porque las navieras de contenedores están tan bien organizadas que quién va a decir divídeme el coste así, así, así y lo paga este. Al final la compra se hace de una forma. Y también vamos a ser realistas, el impacto de un coste terminal en un contenedor puede ser de 210, 240 X euros y en una mercancía pues a granel impacta mucho más por cada tonelada. Sigo con otro de los Incoterms que es de los más utilizados, que es el Free On Board, que es en el que el vendedor asume los gastos hasta subida a bordo del buque de la mercancía, momento en el que se transmite también todos los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes de flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como el del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando está la mercancía a bordo. Un pasito más que el anterior, subimos la mercancía al barco. Este Incoterm solo se utiliza también para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías sin contenedores, ya que la responsabilidad de transporte y debe emplearse para mercancías sin contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. La mercancía está físicamente tocando suelo en el buque. Eso ya está puesta. Problema aquí que yo veo en la transmisión de responsabilidades. Nosotros en un contenedor será muy difícil determinar quién se responsabiliza de los daños porque no vemos la mercancía que se puedan ocasionar en lo que la grúa pone el contenedor en el puerto. Y es un
un momento de mucho riesgo porque hay mercancías delicadas que con un viento así se pueden mover y dañar. Y nunca sabremos si es que ese daño se generó durante el tránsito marítimo o durante la estiva en el buque. Bueno, pues aquí entran los abogados, no se sabe, tendremos que verificar la estiva, también los importadores cada vez, como tenemos más tecnologías y podemos ver incluso en directo, te piden fotos de la carga del buque, de cómo ha quedado cargado durante la carga, para asegurarse de que eso se ha estivado correctamente. Y incluso al exportador pues también le vienen bien porque reduce riesgos. Oye, esto iba perfectamente estivado. Tú te has encargado del transporte marítimo. Si el buque se ha escorado y la mercancía se ha movido, yo no puedo responsabilizarme. Continúo con el CFR y el CIF, que son más o menos lo mismo, pero que el CIF incluye el seguro. En el CFR, el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen y el flete, generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en el que la mercancía está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar el seguro. Este Incoterm solamente se aplica en el transporte marítimo. Y el CFR es Cost and Freight, coste y flete. Y el CIF, que es su primo hermano, es Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. Aquí ya se hay una obligatoriedad del seguro. El vendedor asume, como el CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, gastos en origen y flete, y generalmente descarga, pero además, originariamente, debe contratar un seguro. Aunque el riesgo se transfiere al comprador una vez la carga de la mercancía esté a bordo. La novedad de Incoterm en la versión 2020 es que hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C del Institute Cargo Clauses, que es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Es un Incoterm que se utiliza para el transporte marítimo y muy utilizado ya que determina el valor en aduana. Las Institute Cargo Clauses las podéis encontrar todos en la Lloyds o en cualquier otra página de acceso público en Internet, y son las cláusulas en el seguro marítimo que rigen un poco todos los contratos. Yo no las conozco de memoria, pero las hemos tenido que ver, y todos los Bill of Lading, si los miráis por detrás, harán también referencia a esto. Las pólizas de seguros de los diferentes asegurados harán referencia a ellas. Son un poco las cláusulas generales que determinan las responsabilidades dentro de los diferentes puntos del seguro, del transporte, que marcan los 5 temas. ¿Vale? Y como os decía al final, es muy importante para determinar el valor en aduana. ¿Por qué? Porque si el flete está incluido en la factura, tú a la hora que vas a declarar una importación no tienes que añadir más gastos que los que vayas a declarar exentos de IVA, que normalmente suelen ser los gastos de terminal, porque la factura pone CIF, y eso hace que en una casilla que os mostraré después en los DUAS no haya ajuste por flete, lo habrá quizá por gastos adicionales o lo que sea. Luego tenemos el CPT, que es Carriage Paid To, que es transporte pagado hasta CPT. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente los gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, y el riesgo pasa al comprador una vez la mercancía está en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. ¿Por qué? Porque el importador contrata el seguro. Yo me encargo de contratar el transporte, pero tú el seguro, con lo cual tú reclamas a tu seguro. Y se usa para cualquier tipo de transporte. En el aéreo veréis que se utiliza muchísimo el CPT. Si estáis metidos en los dos tipos de transporte, en el aéreo suele ser más común que en el transporte marítimo.
Luego tenemos el CIP, que es Carrier Insurance Pay, transporte y seguro pagados hasta. Donde digo hasta, ya me lo habéis oído antes, es decir, el apellido del Incoterm es lo que determina todo. Porque tú puedes decir CIP hasta la terminal, aunque deberías usar un DAT que ya no existe, entonces deberías usar un DPU hasta la terminal, pero los Incoterms pueden utilizarse dependiendo de hasta dónde lo pongas, incluso 2 o 3 para lo mismo. En la práctica, luego, si cogéis la teoría, no está para eso, pero al final, como os decía, son términos que rigen acuerdos. Entonces, pues el acuerdo rige sobre todas las cosas. En el CIP, el vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro, que es obligatorio. Todo lo que ponga una I como triquiñuela es que el seguro es obligatorio y va por cuenta del vendedor. En el CIP, el importador se encarga de los trámites de importación y de la entrega en el destino y asume el riesgo en cuanto se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad en este Incoterm respecto a los Incoterms 2010 reside de nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe contener las mismas coberturas proporcionadas por las cláusulas del Institute Cargo Clause y la mercancía debe estar asegurada hasta la entrega del transportista en destino. Si vais viendo la propia naturaleza del orden en el que yo os voy desarrollando los Incoterms, van haciendo, si pusiéramos la fábrica del exportador aquí, van haciendo así, vamos aumentando responsabilidades. Y ahora me quedan los últimos 3 que son en los que el vendedor va asumiendo más responsabilidad. El DPU, que es Delivered at Place Unloaded, como os decía, sustituye al DAT, que era Delivered at Terminal, pero podríamos hacer un DPU Terminal, o sea, que el apellido volvería a determinar. En el DPU, el vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, el embalaje, la carga, el despacho de exportación, el flete, la descarga en destino y la entrega en el punto acordado. Casi todo, pero no todo. Como veremos, el despacho de importación no corre por cuenta del importador, no corre por cuenta del exportador, ni los impuestos. O sea, yo te lo pongo allí, pero tú te encargas de importarlo. El comprador asume los trámites de despacho de importación, por supuesto los impuestos, y qué riesgos añade el vendedor aquí y qué es muy discutido. El importador se encarga del despacho de importación. Todos sabemos que los despachos de importación en determinados países pueden tomar muchos días. Muchos días. ¿Por qué es desventajoso para el importador? Porque si enviamos una mercancía a Brasil, por poner un ejemplo de un país complicado, donde puede estar un contenedor incluso un mes esperando ser despachado por los diferentes trámites, las demoras y ocupaciones que genera ese contenedor en puerto, ¿quién se va a encargar de ellas? Pues el vendedor. Aunque el despacho de importación sea a cargo del importador, las demoras causadas por el retraso en este irían a cargo del vendedor. ¿Y esto qué nos genera? Conflictos terribles, porque claro, los exportadores no experimentados, que muchas veces por acción comercial se deciden darle a un cliente este servicio y asumir estos riesgos, no conocen ciertas particularidades de ciertos mercados que pueden generar gastos extras que pueden acabar con la rentabilidad de su operación. Por eso es muy importante cuando alguien trabaja en ventas en un exportador que entienda qué asume cuando vende, de qué forma. Porque hay una serie de cosas y acciones incontrolables que pueden hacer que una operación deje de ser rentable y se convierta en ruinosa. Esto pasa y pasa en el día a día y pasa mucho. ¿Vale? El comprador asume los trámites en el DPU, trámites de despacho de exportación. Este Incoterm es de nueva creación y sustituye al DAT
y en realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya lo habíamos hablado, ya que el DAT limita únicamente a la entrega de terminal y con el DPU esta entrega puede realizarse en cualquier otro lugar acordado, además de en la terminal. ¿Vale? Cambia y libera al importador, al exportador del despacho de importación de la responsabilidad de este, pero de pagarlo, pero también lo mete en algunos riesgos. El DAP, que es el siguiente, que es Delivery at Pace, que es la entrega en un punto, en el vendedor, en este caso, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación. Y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. Lo que hablábamos de la THC, el Terminal Handling Charges, en el DAP no va por cuenta del vendedor. Es un poco raro, pero es así. El comprador únicamente debe de ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Dos cosas aquí. Y confusión. Y como yo os decía, muchas veces esta THC en destino, la gente la entiende como la THC del contenedor bajándolo del buque. Y no es así. Y no es así, se confunde cuando hay grupajes, porque en los grupajes la manipulación es la manipulación que se hace para descargar realmente y entregar, y en los contenedores es esto. Se refiere básicamente a la descarga cuando yo llego con mi camión para coger la mercancía a mi almacén de destino. Esa es la que va por carga del importador, no las THCs inherentes a la cadena de transporte, porque la cadena de transporte continúa, con lo cual si yo me encargo de la descarga, me encargo de la descarga para obtener la mercancía, no para que tú continúes con la línea del transporte en la que te has acordado. Con lo que seguimos con lo que os decía un minuto antes. Vamos haciendo los Incoterms, añadiendo responsabilidades, uno, otro, al vendedor. Ventajas, pues arma comercial. A todo el mundo nos gusta que nos vengan algo puesto en nuestra tienda, en nuestra casa. Desventajas, los riesgos asumidos. Por último, el DDP, que es Delivery Duty Paid. En este, el vendedor asume todos los gastos y riesgos, desde el embalaje, verificaciones o almacenes hasta la entrega en destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara, y también los aranceles. Incluso hay casos en los que se asume el IVA de importación. Es algo que no tiene mucho sentido. Repito, estos son... Al final tú todo... Para que es quien hace una operación razonada, pues si decide asumir un IVA de importación, lo tendrá que repercutir en una factura, pero es algo que no tiene ningún sentido, porque normalmente en una importación, por ejemplo en España, pues ese IVA tiene una deducción fiscal después. No habría razón por la cual tuviera que hacerse así. Y os repito, todos son acuerdos. Al final, incluso con una operación cerrada, los intermediarios, los que estamos en el medio de la operativa, que solemos ser los transitarios, muchas veces, oye, me dice, esto viene DPU, pero viene DPU ¿hasta dónde? No, hasta Valencia, no, pues es que es hasta Madrid. Pues, y ahí la agilidad en la información que tenemos hoy en día nos permite darle, me repito mucho, apellidos al Incoterm y cambiarlos a última hora, cosa que cuando esto se inventa, pues evidentemente no podía ser igual. Incoterms que desaparecen y que se cambian, aquí lo ves, el DDU cambia por DAP, el DAF, el DSD cambian por DAT, que luego cambian por DPU. Los Incoterms más utilizados, el SWOS, el CFA, el FCA, el FIP, el DAP y el DDP. Que son polivalentes, y luego en el marítimo el FOB y el CIR. La verdad es que cuando la tendencia recomendada debería ser a que todos los Incoterms fueran polivalentes. ¿Por qué? Pues porque si hacemos un contrato de compraventa de un proyecto y va a ser ex-works,
todo, si determinadas piezas mañana tienen que cambiar a un modo de transporte aéreo o a mandarlas por un camión, porque a lo mejor las mandamos a Suecia y es viable mandar por camión, por avión o por barco, pues la situación en la que nos ponen es distinta. Podemos, el contrato se ha hecho Sworks y lo podemos utilizar para todos los tipos de transporte que queramos y no vernos en disyuntivas. Bueno, en el día a día tampoco hay tantas complicaciones, como os decía, porque todos son acuerdos, pero sí hay casos en los que se reclaman responsabilidades y donde no hay voluntad de acuerdo, pues vienen siempre los problemas. Os resumo la primera parte un poco. Bueno, he querido desarrollar un poco los nuevos Incoterms, resaltar los cambios con respecto de los 2020, la obligatoriedad o no de estos. Es decir, podemos seguir utilizando los 2010. De hecho, debe recalcarse que se utilizan los 2020 para que se apliquen y que la idea de la evolución de los Incoterms es hacerlos de mayor, vamos a decir, apertura, que tengan una mayor cobertura, que es la palabra correcta, para dar más seguridad en las operaciones de compraventa internacional. Es el objetivo que tienen ellos, marcarnos el marco en el que nos movemos. ¿Vale? Y luego esto afectará o no afectará a las formas de cobro internacionales y a cómo se calculan los costes y los mismos, los valores en aduanas, etcétera. Es muy importante llevarlo al caso práctico y quizá yo a veces pues no utilizo palabras grandilocuentes, sino me aterrizo mucho en el día a día, porque creo que es la forma en la que lo vamos a aplicar. Y cuando os contaba un poco el tema de los vendedores en las ferias, es que es realmente donde se cierra esto. Es decir, de nada nos sirven los libros, de nada me sirve la práctica, de nada me sirve la norma, incluso. Si quien va con su carpeta debajo del brazo a comprar o a vender a una feria o a un mercado internacional, no conoce lo que asume en cada caso. No sabe dónde se mete, vamos a decirlo. ¿Vale? Entonces, a mí ahora me gustaría un poco en los siguientes pasos hablaros de cómo es la logística del contenedor para que lo vayáis aterrizando un poco en cuanto a la aplicación efectiva del Incoterm y qué gastos se van a ir asumiendo, qué podemos hacer en la compraventa, qué riesgos tenemos, qué nos asegura o no un Incoterm en cuanto al cobro de una operación internacional. Y para cerrar, pues un poco el cálculo del valor en la aduana para que no nos llevemos sorpresas en pagar. Sobre todo, hoy en día los fletes son tan altos que el no calcular qué costes vamos a imputar al valor de la mercancía adicional lo que tengamos la factura de cara a los impuestos que tengamos que liquidar una aduana en destino, podrían cargarse la rentabilidad de una operación. Yo, si os parece, y para que me planteéis dudas, dejaría 5 o 10 minutos para que vayáis planteando dudas y pasemos a la parte 2. No sé, José María, si lo ves bien, así un poco vemos, por partir un poco, aclarar los Incoterms y luego ver la aplicación, ¿no? Perfecto, sí. Yo estoy pendiente del canal del chat, como decía al principio, y de momento, aunque he trasladado, si había alguna pregunta de los participantes ahora mismo, de momento no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, invito a los participantes que, sabiendo de tu recorrido profesional y todo lo que has expuesto, que planteen sus observaciones, comentarios, alguna duda, alguna inquietud sobre todo lo que vienes describiendo y a ver qué nos indican en los siguientes minutos. No sé si tenías en ese sentido alguna reflexión, un poco de los casos prácticos que has ido planteando o como ejemplos en el que tú planteabas, ¿no? Situaciones diversas
cuál es el modo en el que, a juicio de los propios participantes, resulta más oportuno elegir el Incoterm en concreto en cuestión. No sé, en ese sentido, ¿qué te parece? Bueno, pues mira, yo creo que depende de tu experiencia en las operaciones y del conocimiento de tu cliente, puedes asumir unas cosas u otras. Los Incoterms al final pues son acuerdos, con lo cual, pues si yo conozco un cliente, es mi cliente regular y me paga, nunca he tenido problemas de pago o pertenece a un sector, es una empresa, pues yo le puedo decidir venderle CIF, venderle DPU, porque podré asumir los riesgos y entenderme con ellos. Y sé que, por ejemplo, pues yo se lo mando a Estados Unidos y él tarda 2 días en despachar y nunca voy a incurrir en riesgos de demoras o de retrasos. Pero si yo me meto en una operación nueva, pues lo mejor será decirle, oiga, yo le vendo a usted, ahora sí que venga usted por su mercancía como quiera. Y él sería un S-Works en la que el comprador asumiría todos los riesgos del transporte. ¿Qué pasa? La realidad. Pues que muchas veces es precisamente el comprador inexperto el que necesita que le den comprador, léase importador inexperto, el que necesita que le den la solución de la mercancía puesta en su fábrica o en su almacén de destino, lo cual hace que este señor probablemente de cara a la importación vaya a ser menos capaz de resolverla rápidamente, tenga una menor fiabilidad en cuanto a formas de pago internacional y el vendedor esté asumiendo más riesgo. Pero si yo no decido asumir ciertos riesgos, no podré abrirme mercado. Entonces, en la práctica vemos mercados que suelen preferir comprar CIP o DAP, como puede ser Egipto, como puede ser Brasil, incluso DAP. ¿Por qué? Porque saben que los problemas en destino son enormes y no quieren asumir los riesgos, quieren que los asuma todo el vendedor. Sin embargo, hay mercados que suelen comprar, como los Emiratos Árabes, o que suelen comprar en condiciones S-Works porque saben perfectamente que ellos controlan su coste al elegir ellos el transportista y pueden reducir el coste en factura del vendedor, que tenga menor capacidad de negociación en un precio de un transporte, porque también el vender de una forma u otra depende de la capacidad de compra de transporte que tú como empresa exportadora tengas, incrementará o no incrementará tu factura de final y te hará más o menos competitivo en el mercado. Esto es, además de acuerdos y responsabilidades, son armas de venta. Claro, claro que sí. Mira, te traslado, veo en el chat de una de las participantes, refiere que lo que estás explicando pues está muy bien explicado y que tiene mucha claridad y que dice que por eso quizás todos están callados y no intervienen porque está dejando el tema muy, muy claro. Dice y apunta también que es muy interesante la puntualización que has hecho en el DAP sobre la diferencia de la manipulación THC y la manipulación de descarga a la entrega de la mercancía en cada destino. Pues sí es importante porque al final, y también, oye, no todo el mundo tenemos tiempo a veces para pararnos a entrar en el detalle, y muchas veces parte de origen, ¿no? Incluso de quien... Yo me pongo siempre en la postura del transitario porque la hago, aunque intento ver las cosas de parte de importador y exportador. Pero nosotros en el medio, pues muchas veces... Oye, es que la descarga va incluida. No, no, señor, la descarga va incluida. La descarga cuando le llegue a usted su mercancía. Que usted me ha dicho que me lo entrega aquí, y a mí, si usted lo va a bajar, descargar de un buque con una grúa o a mano, ya es problema suyo. A mí me lo va a entregar usted aquí y aquí ya lo descargo yo. Eso sí es mi responsabilidad. Entonces, pues estas cosas, como muchas otras, al final son interpretaciones, pero es importante tener un poco de, yo le llamo colmillo, para dejar los cabos bien atados a la hora de hacer una negociación y no dejarla solamente en un Incoterm en el que tú estés entendiendo una cosa, yo otra,
y al final, si el importador no me ha pagado, pues me voy a tener que comer la THC porque de la otra no me libera el pago y la mercancía ya está en destino. Claro. Mira, tenemos una pregunta de Fernando, un participante, que dice: buenos días. ¿Puede especificar qué Incoterm te exime de los gastos ocasionados por las demoras en de la importación? El CIP, de CIP para atrás todos. Para atrás me refiero, es decir, el ex-works te exime, el FCA. Podemos ver en tu... Hablo como exportador, ¿eh? Correcto. Podemos ver de tu primera o tus primeras diapositivas, Sí. donde tenías relacionado toda la lista de los Incoterms. Es que en este resumen las demoras nunca se incluyen. Ajá. En cualquier, este lo he hecho yo, pero en cualquiera que encontréis, normalmente no vais a encontrar las demoras. En cualquier resumen que busquéis, no vais a encontrar las demoras porque son discutibles, pero no son discutibles. La realidad es que si tú has acordado, si tú vas a un tribunal y tú has acordado entregarme esto en este sitio, las demoras van por tu parte. Yo no aunque yo haya tardado en despacharlo. Con lo cual, te eximen de pagar las demoras como exportador. Hablo desde este punto de vista. El ex-works, el FCA, el CIF, porque el CIF, yo te entrego el contenedor en puerto. El CIF ya no, porque si es CIF determinado punto, si no se puede mover por no haberse despachado, ya ahí esas demoras te las comes. Perfecto. O sea, sí, sí. Os digo un poco el secreto y quiero concretar. Las demoras, si siempre las cubres tú cuando el contenedor no ha llegado al punto en el que hayas acordado entregarlo, independientemente de la causa de esta demora. Perfecto, pues vamos a ver si le ha quedado claro a Fernando la respuesta que se le ha dado. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna, si se anima. Los restos de participantes, tenemos 40 y tantos participantes con nosotros. A ver si tienen también alguna otra consulta en relación a todo este bloque temático. Fernando dice que es perfecto, que entiendo que está aclarado con la respuesta que le has dado a esa pregunta sobre el tema. Mira, tenemos otra cosita. M. Leal dice: en condiciones CFR, si la mercancía llega en mal estado a destino, ¿quién paga el retorno de la mercancía al país de origen? Eso, no, el retorno no está incluido en el Incoterm en ninguno. No está incluido en ninguno. No. Ajá. Si tú, a ver, lo normal, aquí hay dos cosas. Habla si la mercancía llega en mal estado al destino. Sí, vamos a hablar. Hay responsabilidad sobre el pago de la mercancía. Es decir, yo te entrego esta mercancía, está en mal estado y tú la recibes y puedo acordar que tú la destruyas y yo te pago lo que haya pagado el seguro, dependiendo de quién se haya hecho cargo del seguro en cada caso. En el caso del CFR en concreto no hay seguro, pero en la vuelta, incluso normalmente sería, si tú quieres que te devuelvan tu mercancía en mal estado, tendría que ser el vendedor el que la pague. A mí me mandas mi mercancía mala. Los seguros, cuando los hay, que en el caso del CFR no lo hay, suelen recoger la mercancía dañada porque no pagan mercancía que no recojan aunque esté dañada, incluso gambas podridas. Esto es tal cual. Pero si no hay seguro, el importador te puede decir: oye, a mí esta mercancía, si no me la vas a pagar o a reponer, vienes por ella o la mandas destruir. Claro. Pero una obligación de retorno, en todo caso, y no está incluida en el Incoterm, sería siempre del señor que esa mercancía no es suya, porque el vendedor, el comprador no se la ha aceptado, pues tú tienes que ir por ella. O destruirla, o pagar por la destrucción. Aplicamos un poco
Pues yo en la oficina lo digo mucho, aplicar siempre la lógica de la pizza. Si la pizza viene mala, puede decidir el de Domino's venir por ella o decirte que la tires a la basura. Claro. Pero tú tú no vas a coger tu pizza y vas a ir a devolvérsela a la tienda, ¿verdad? Pues eso es un poco, muy a grosso modo, lo que rigen en estas situaciones. Perfecto. Pues gracias al participante, dice que queda aclarado por su pregunta. Y bueno, este bloque, no sé si tenemos alguna más. Mira, sí. Hay otro participante que no sé si es él o ella, dice, hola, ¿qué tal? Enhorabuena por la ponencia. ¿Es recomendable utilizar el XWord? ¿Y en qué momento y condiciones, teniendo en cuenta que es un Incoterms un poco despreciado, me refiere? ¿Qué opinas? ¿De qué lado de la operación está? ¿De importador o de exportador? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué responde. A ver si nos aclaras, claro, la participante o el participante para saber. A ver, yo si lo como plantea. exportador y vendedor, lo ideal es Dice que sí, claro, dice desde el punto de vista del exportador. Vale, esto es opinable, ¿eh? Porque hay gente que no funciona así, pero esto es opinable y es como yo lo veo. Como exportador, yo me dedico a hacer botellas de agua. Y yo mi botella de agua, como donde mejor está, es cuando la termino en mi fábrica y la meto en una caja. Está intacta, está revisada por mí, está recién salida del horno y eso está perfecto. Y yo me tengo que dedicar a mi negocio, que es hacer botellas de agua y no a mover contenedores por el mundo. Y lo normal, para que yo pueda competir con los otros fabricantes de botellas de agua, es que tenga que conseguir un coste de transporte barato si se lo voy a vender a mi cliente puesto en algún sitio. Correcto. Sin embargo, si el señor viene por él, pues a mí me quita, aparte de responsabilidades, costes, falta de competitividad, etcétera. Salvo que yo sea un exportador de botellas de agua de narices y tenga los fletes más baratos del mundo y entonces me convierta en un arma de venta y yo quiera controlar. Aún así, seguiría asumiendo riesgos que puedo quitarme con el XWorks. Hay exportadores que te encontrarás que les encanta vender pagando el transporte porque sienten que lo controlan, porque dicen que se aseguran de eso, porque ayudan a sus clientes y porque lo dan como valor añadido. Puede ser. Os lo decía hace tiempo, es un arma de venta. Pero honestamente, si yo me dedico a fabricar esto, a mí lo ideal es que me vengan por él. Y vuelvo al mismo ejemplo, os tengo mareado con esto, pero la pizza donde está más buena es cuando llegas y sale del horno. Cuando llega a tu casa ya no está igual. Y la gente se quejará mucho más. Claro que sí, claro que sí. Pues creo que también queda aclarado. Se va animando el chat, que Bien, lo bien. teníamos para que esto no sea un monólogo. Y evidentemente, bueno, pues aprovechemos tu experiencia y conocimiento en la materia para aclarar cualquier otra duda que pueda surgir en este sentido. Ahora que, no, supongo que al hilo del bloque que vas ahora a abordar, y entiendo que estás al tanto de lo sucedido en el puerto de Algeciras recientemente por una serie de contenedores, ¿no?, que están ahí bloqueados. No conozco el caso. Bueno, pues recientemente creo que ha habido una partida de contenedores importantes en Algeciras que están sufriendo una situación de bloqueo y demás. Yo no soy lego en la materia y tampoco me quiero en ese sentido defender, pero lo he visto no sé si hay algún participante que conoce los términos concretos de este detalle. Lo apunto porque creo que se trataba de mercancía perecedera, no sé si frutas tropicales o similar, y al hilo de que ha habido comentarios sobre precisamente el retorno o no, si la mercancía llega al destino, hacia las manos del importador en mal estado, no sé si todo esto tiene que ver o estamos hablando de otro ámbito muy distinto.
Ya digo, no sé si- La naturaleza de la mercancía no cambia, no cambia las responsabilidades en los Incoterms. Ujú. Luego, es decir, yo te he vendido manzanas, no te he vendido manzanas podridas. Claro, Entonces, si yo abro el contenedor, aquí llega, tú me has vendido puesto en mi fábrica, abro el contenedor y hay manzanas podridas, pues yo te lo devuelvo y te lo tendrás que llevar como sea. exacto. Eso no son matemáticas. Empieza una La discusión. negociación. Exactamente, no son Claro, matemáticas. claro. Otra cosa es que tú me has comprado unas manzanas y me dices, oye, yo te compro manzanas en tu fábrica, yo te entrego manzanas verdes perfectamente, en perfecto estado. Si después llegan malas, a mí, ¿cómo si tú has decidido llevarlas en un barco que tarda 42 días a Veracruz en vez de en el que tarda 15, ¿a mí qué me dices? Ya. Entonces, lo de la devolución va de la mano de el cumplir con el contrato de compraventa que hayas hecho más que del Incoterm. Es decir, si yo no cumplo con entregarte lo que yo te he vendido, pues yo tendré que retirarlo. Yo he visto a exportadores decirle a importadores, vale, pues por favor, si podéis contratar una empresa de destrucción y facturármelo, porque la empresa de destrucción va a cobrar 250 euros y traerme ese contenedor de vuelta me va a costar 4.500. Claro. Mira, se va animando el chat y eso nos agrada, ¿verdad, Ángel? Al hilo de tus alusiones al ejemplo de las pizzas, dice este participante que, tomando como ejemplo el envío de las pizzas, si cuando llegan a casa y están en mal estado, evidentemente se corre el riesgo de no volver a comprar más en esa tienda. Eso es lógico y sería lo que todos, entiendo, haríamos, ¿no? Y tenemos una pregunta también que hace otro de los participantes. Dice, buenos días. En ocasiones, en entregas con Incoterms DAP, desde un tercer país, algunos transitarios te pasan unos gastos de cesión por gestión de la documentación, etcétera, en el momento en el que te haces cargo de la importación. Pregunta, ¿estos gastos de cesión no corresponderían al vendedor? Mira, en un DAP, Ujú. si yo soy el transitario y la mercancía me llega al DAP y va a hacer el despacho de importación, yo debería hacer el despacho de importación como transitario porque viene pagado. Es cierto que en la práctica muchas veces el importador, pues oye, tiene su propio agente de aduanas que le va a financiar los impuestos a 90 días y yo se los voy a tener que cobrar de contado. Y dice, yo utilizo al mío, aunque lo tenga pagado, me compensa más pagarle 40, 50, 70, 90 euros a mi agente habitual y pagar los impuestos cuando sea y ya está. Pero en un DAP jamás debe facturar gastos de cesión el transitario de importación. Para empezar, es que no le va la cesión de documentación, ¿qué documentación le va a ceder? Si la entrega del contenedor la hace él. En los CIF, en los TFR procede, en el DAP no procede. Ajá. Bueno, Todo pues lo más que puede decirle que el despacho lo hace él y que se lo pague, pero vamos, que eso, el cliente de origen le va a decir que le está perdiendo una venta por no facilitarle la operación a la hora de negarle un favor a su cliente, porque al final aquí hay una acción comercial en el medio, más allá de lo que ponga el Incoterm. claro, Pero los gastos de cesión, y yo lo digo abiertamente, es un gasto que nosotros hacemos, los transitarios, por nuestro handling y por intervenir en una operación. Cuando a mí me llega una operación CIF, yo la voy a ceder a otro para que la despache y la haga, fenomenal. Pero cuando a mí me llega un DAP, a mí ya todo esto me lo ha pagado desde origen. No puedo cobrarlo dos veces. Puedo claro. ser aprovechado y pagarlo dos veces. Porque hay mucha gente que lo hace. ¿Que lo hacen? Ya te digo yo que lo hacen. Tiene toda la razón. Y que a Conozco veces, casos, claro. pero es que tú no pagas eso y como no te tiene que liberar la mercancía ni nada, si no lo entrega, porque tú no le hayas pagado esos gastos de cesión y tú le has pasado un levante para liberar la mercancía, si no lo entrega, que hable a su cliente en origen, que al final será el cliente de su oficina en origen, y que le diga que le ha entregado tarde a su cliente porque su agente no le ha pagado unos gastos de cesión, aunque tenía el levante. Que le diga eso
y que le diga que ha generado gastos de demora, a ver quién se los va a comer. Esto es muy sencillo. Claro. Hay que salirte y ver cómo va la cadena de gastos y ver quién va a perder al cliente. Porque si yo soy el exportador que he contratado a BDP, cuando llega el contenedor a BDP España, le dice a Kuehne+Nagel que no lo va a entregar hasta que no le pague una sesión, pues oye, yo como exportador que le da autopagador, le digo, ¿qué narices estáis cobrando? Si ya os ha liberado el contenedor de la aduana, ¿qué le estáis cobrando a mi cliente? Mi cliente me ha comprado la mercancía sin nada, sin ningún gasto por transporte ni por documentos. Yo no quiero que le cobréis nada. Me estáis haciendo quedar mal delante de mi cliente. Entonces, este abuso, si se denuncia correctamente, a quien está abusando va a acabar perdiendo. Claro. Bueno, pues entendemos que con esa aclaración, según además dice el participante, que todo perfecto, aclarado, y resolvemos también esa cuestión que tan interesante has descrito, ¿no? Bueno, pues no sé si se vuelven a generar, de momento o no, a ver si tenemos alguna pregunta más sobre el bloque, y si Pues no, sí. pasamos. Dime, Ángel. No, digo porque si no seguir por el tema, ya nos queda, digamos, para rematar un poco Perfecto. ciertos aspectos. Pues nada, progresamos si te parece con la segunda parte de la exposición, y si vuelve a haber alguna Claro. otra pregunta del bloque nuevo o inclusive de lo anterior, si te parece yo te doy paso, ¿vale? Genial. Pues Venga, gracias. el circuito logístico de los contenedores, y aquí os he puesto un pequeño mapa caótico, que incluso pone el Air Carrier, pero bueno, el Ocean Carrier, porque es un poco la operativa logística, el rail internacional. Aquí están todos los actores que intervienen en este circuito, que son exportadores, transportistas, importadores, navieras, etcétera, etcétera, etcétera. Los bancos, los agentes de aduanas. Bueno, pues, ¿cómo es este circuito? ¿Y cómo nace? ¿Y cómo se relaciona con los Incoterms? Y esto yo os lo voy a aterrizar para que entiendan, porque muchas veces vemos solo el enfoque desde un punto de vista y no alcanzamos a dar la visión global de una compraventa internacional que acaba en un contenedor que se despacha en Algeciras de exportación y tiene que llegar a Shanghái y no acaba de entrar. Para que eso suceda, ha habido una compraventa, un señor que ha vendido una mercancía y que ha decidido vender aceite de oliva a unos chinos. Los chinos han decidido que lo van a comprar Xworks, por dar un ejemplo, y por concretar y no enredar mucho. Y han llamado a su transitario chino, que tiene a su vez un agente en el puerto de Algeciras. Este organiza el transporte y le nomina a la naviera que va a contratar, que la contrata el transitario. El transitario contrata a la naviera, que a su vez le cede un contenedor para que haga un transporte. Este transporte se hace, se lleva al puerto, se embarca. Y cuando se embarca, se emiten los conocimientos de embarque. ¿Qué son los conocimientos de embarque? El conocimiento de embarque, el Bill of Lading, que todos lo conocéis y no tengo ninguno en la presentación, pero creo que podría enseñaros alguno aquí. A ver si me permitís y puedo... y lo encuentro, me tomaría la libertad de disculparme que esté compartiendo la pantalla esta, pero yo creo que ayuda mucho ver un Bill of Lading que tenéis aquí. Conocimiento de embarque muestra toda la operación de transporte y todo el circuito de la logística. Disculpa, Ángel, seguimos viendo la presentación. No sé si quieres mostrar otro documento distinto, sí. el Bill of Lading. Pues ahora mismo en pantalla seguramente tendrás que dejar de compartir la pantalla actual y volver a compartir con la señalización del documento en cuestión. Ya está. Perfecto, ahora sí, Ángel. Lo que os decía, este documento es lo que se emite cuando un contenedor o una mercancía está a bordo de un buque. Y básicamente muestra todo el circuito de logística de contenedores. ¿Quién es el exportador? ¿Quién es el importador?
a quién hemos de avisar cuando llega, en qué barco se carga, dónde se recibe, dónde se carga, a dónde va y dónde se entrega. ¿Vale? Y aquí, perdona, pone esto, que es quién paga el flete. Freight Collect. Muy importante. ¿Y qué va en cada contenedor? Freight Collect, el Incoterm, en estos es un BL que podría y debería mostrarse el Incoterm, pero con que ponga Freight Collect ya se entenderá quién paga el flete y determinaría un poco el Incoterm. Y aquí viene quién recibió la mercancía, el carrier in apparent good and ordered condition, es decir, el carrier dice que aparentemente la mercancía se recibe en buenas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este documento es la madre del transporte marítimo, la madre del circuito de logística de contenedores y al que vamos a referirnos en todo caso. ¿Vale? Entonces, vuelvo a la presentación. Correcto, volvemos a ver la presentación, Ángel. Vale, y la vuelvo a relacionar con los Incoterms. Los Incoterms que solemos utilizar para este circuito, propongo, y lo podréis ver en los anteriores, que sean siempre Incoterms polivalentes. En la práctica usamos FOB casi siempre, pero aquí nos recomiendo utilizar el FCA, el CPT y el CIP. ¿Por qué? Por lo que decía que lo del free on board, ¿dónde está ese riesgo a la hora de subirlo en el buque? ¿Qué pasa si importas CIF? Una empresa catalana importa desde Corea por un crédito documentario en un contenedor una mercancía, en condiciones CIF. Los documentos conformes se atiende el pago, es decir, la mercancía sin estar en el puerto de Busan. El importador reclama indemnización a la compañía aseguradora. La aseguradora coreana rechaza indemnizar al comprador. No tenía un interés asegurable en el momento del daño. Y el importador duda sobre su capacidad de atender las obligaciones con el banco emisor. Este es un típico caso, pero y os lo pongo aquí. El vendedor vende CIF porque se ha encargado de poner la mercancía en Barcelona. El comprador compra FOB porque le ha comprado a un intermediario, a la operación triangular. Es decir, lo que os decía antes, y creo que quiero centrarme porque yo soy un intermediario español que le vendo a un tercero CIF Barcelona, porque yo le voy a pagar la mercancía al coreano y yo me encargo del transporte, pero el coreano me lo va a dejar FOB. Al pasar esto y la mercancía dañarse en el puerto de Busan, el importador final no puede reclamar nada y la aseguradora se inhibe de indemnizar al comprador. ¿Cuál es el meollo del asunto aquí? ¿Quién tiene que reclamar? ¿Quién es el portador de seguro? La empresa coreana, porque ha vendido CIF, pero realmente el intermediario tendría que haber hecho el seguro, porque la venta no es CIF desde Corea, es FOB a un español que a su vez vende CIF a un español tercero. Este señor de aquí tuvo que haber asegurado la mercancía y no la ha asegurado. Ahora, o la ha asegurado, pero al comprador no se la pagan. ¿Quién ha de reclamar los daños? Siempre el porteador del seguro. Esta es la idea principal de este caso. Los daños los ha de reclamar siempre el porteador del seguro a la compañía aseguradora y quien se percate de los daños a quien haya sido responsable hasta el momento, según Incoterm, de ese daño.
No sé si he sido suficientemente claro y además es que creo que no, por eso me quiero repetir. Entonces, los daños han de reclamarse en cadena al responsable de cada caso. Tú puedes, como importador, contratar tu seguro, aunque independientemente del Incoterm, pero en un Incoterm CIF, por ejemplo, siempre es el exportador quien ha de encargarse de contratar el seguro. Y cuando realmente no eres el exportador, sino un intermediario y actúas como exportador porque eres el vendedor y has vendido CIF a un tercero, tú. Y la cadena de reclamaciones ha de ser siempre al que te lo ha vendido y te ha dicho que te lo aseguraba. Si lo compras sin seguro o ex-works, tú como importador tienes que encargarte y asumir tus riesgos. Los Incoterms en las formas de pagos internacionales. Esto lo mencioné antes y es muy importante para entenderlo. En las cartas de créditos o créditos documentarios son el pago mediante documentos a través de un banco que se hacen cuando se asegura una entrega efectiva en un determinado punto, que es lo que marca el Incoterm, al porteador para que éste a su vez remita la documentación a destino y le hagan efectivo el pago. Y esto lo voy un poco a resumir y por eso venía a colación cuando os expliqué que en el FCA en 2020 permiten que se ponga la cláusula on-board, porque on-board implica, yo ya lo he entregado y está ahí y además está embarcado. Entonces, cuando yo soy un comprador y voy a comprarle a un chino que me dice que me lo fabrica cuando esté, que solo me va a mandar, solo me lo va a mandar si le pago o que si no, no me entrega la mercancía en destino, yo le compro en condiciones FOB, es decir, importo en condiciones FOB, él se encarga de ponérmelo en puerto. Mi banco tiene que hablar con su banco, su filial china, y decirle a este señor, estas son las condiciones de la carta de crédito, entre las cuales incluyen que la mercancía tiene que estar a bordo del buque y demostrada documentalmente a través del Bill of Lading que está a bordo del buque. Por eso el FCA pone on board. ¿Cuándo le dan al exportador los Bill of Ladings de que la mercancía está a bordo del buque? Pues efectivamente, cuando el buque ha zarpado, el capitán, esto es un poco la teoría, debería revisar la lista de carga que tiene adentro del buque y firmar el consentimiento de embarque diciendo que esa mercancía está a bordo. Con esto, la naviera le tiene que dar al exportador su documento, que es con lo que él va al banco y dice, señores, al banco, que es el socio del banco español que ha comprado en China, del importador que ha comprado en China. Señores, yo ya he entregado la mercancía, está a bordo y ya ha salido. Págueme. Porque yo no voy a esperar a que llegue allí porque si no se la van a entregar al importador. Entrega los BLs y le pagan. Esos BLs viajan a España y llegan al banco que ha contratado el importador, que lo ha contratado para asegurarse de que esa mercancía solo la va a pagar cuando esté a bordo. Y cuando tiene esos documentos, paga. En el Bill of Lading que os enseñaba antes, hay una cláusula que pone entregar la mercancía a la vista de la entrega de 3 originales de este conocimiento. Entonces, cuando el importador le paga al banco, el banco le da esos 3 originales, que sin esos 3, la naviera jamás podrá entregar la mercancía al destinatario. No puede. Independientemente de quién pague el transporte. Y por eso viene a colación con los Incoterms. La forma en la que se pague la mercancía no tiene nada que ver con quién asuma los gastos y los riesgos del transporte de la misma. Nada. Nada. Existe la figura del Express BL o del Seaway Bill, que quiere decir que es un documento en el que no es negociable, que no hace falta intercambiar a través de bancos y que no hay que presentar ante la naviera para recuperar tu mercancía en destino. Porque a veces no hace falta que sea a través de banco. Yo puedo pedirle a la naviera que me dé mis tres BLs originales y decirle al importador en donde sea, oye, hasta que no tenga el dinero en el banco no te los mando.
y ya cuando lo recibes, se los mandas y él puede recoger. Pero eso no tiene nada que ver con que tú hayas vendido Xworks, ni CFR, ni DAP, ni nada. Es el carácter de negociable que tiene el conocimiento de embarque, no va relacionado al Incoterm, en absoluto. Es muy importante que este concepto se tenga claro, porque muchas veces la gente dice, es que yo he comprado Xworks y no me has mandado mi documentación, el importador. Es que no has pagado. Yo la documentación siempre se la tengo que dar al exportador, porque el exportador tiene derecho a sus documentos que certifiquen que la carga está a bordo y ser él quien la envía al destinatario. Si alguien trabaja en transitaria en operaciones de exportación, nunca envíe documentos originales a destino sin tener la autorización del exportador aquí. Yo os lo recomiendo. Y si trabaja en importación y tiene unos BLs originales, no entregue una mercancía, lo sabréis todos de sobra, por supuesto, jamás a un importador que no le presente los 3 BLs originales. Porque el que los presenta llega a donde sea y tiene derecho a recogerla. El exportador está protegido con esos BLs de si no recibe el pago, no liberar la documentación para que el importador no pueda retirar la mercancía en destino. Dicho esto, por eso intervienen los bancos, porque los importadores normalmente se quieren asegurar de que los BLs se van a liberar antes de enviar el dinero. Entonces, el banco de origen dice, oye, ya los tengo aquí. Ah, vale, entonces ya pago. ¿Vale? Pero eso es independiente totalmente de quién pague el transporte. Ángel, tenemos aquí un comentario en el chat que te traslado. Dice Alfonso, dice, buenos días, si usamos la combinación FCA más BL y se produce un siniestro en transporte de almacén al puerto, el BL no se emitirá. El vendedor habría entregado, pero no cobraría. Bueno, sí, efectivamente. Pero estamos hablando es que si se produce un siniestro en el transporte, se produce un siniestro, el vendedor no ha entregado porque el siniestro se ha producido antes de que la mercancía llegue a puerto. Vamos a ver si lo matiza Alfonso, porque efectivamente al final de su observación dice el vendedor habría entregado pero no cobraría. Si yo, ha habido un siniestro. Si yo vendo FCA Barcelona y tengo un siniestro almacén, pone. FCA almacén. Normalmente los exportadores que suelen hacer cartas de crédito con Incoterm FCA o Xworks suelen pedir que el transitario o el porteador emita un documento que se llama certificados de gestión, es que no me acuerdo las siglas en inglés, son CRF, Certificate of Reception, es decir, no, lo normal en un Incoterm FCA es que el banco en la carta de crédito no exija el Bill of Lading, sino un certificado de recepción, precisamente por esto, que lo emite el transitario, en el que dice, oiga, yo fui a su almacén y recibí esta mercancía y aquí doy fe de que ya la tengo en manos del importador en buenas condiciones. En manos de una empresa contratada por el importador, véase el importador, en buenas condiciones. Y eso es lo ideal para negociar una carta de crédito cuando compras FCA. Ajá. Pues mira, tenemos una pregunta en este caso de Elías, que dice, en descarga a granel, si un OBL viene a bordo y el capitán realiza su entrega al receptor de la mercancía y éste se lo endosa y se lo devuelve, ¿puede el armador negarse a la entrega de la mercancía por no tener recibido el pago del flete? Si has endosado tu BL y lo devuelves es porque ya se puede entregar la mercancía. Vale, correcto. El armador no... La pregunta es si el armador puede negarse... El pago del flete no puede ser razón legal nunca para la retención de una mercancía. Se utiliza como arma comercial ni en graneles ni en contenedores. Tú legalmente no puedes
retener una mercancía por falta del pago del flete, a menos que vayas a un juez y pidas un embargo preventivo de la mercancía. Si tú tienes una orden de un juez que hace un embargo preventivo sobre esa mercancía por el pago de tu flete, puedes proceder. Pero por tus narices como armador, decir, hasta que no me pagues el flete no la entrego, eso no se puede hacer. Correcto. Vas al juez, presentas esto, presentas que no se ha cumplido con los pagos y que tú quieres embargar esta mercancía para asegurarte esto. Y si el juez te lo da, tú tienes un embargo preventivo y puedes hacerlo. Vale, perfecto. Pues creo que también está aclarado esto para Elías. Bueno, pues gracias y disculpa la interrupción. No, Ok. mira, hay otro, creo, me parece, ¿no? No, es simplemente quería dar ok a la conformidad. Genial. No, si lo mejor es que haya preguntas, vamos, yo no se siente uno un poco aquí abandonado. Como último punto en el que influyen los Incoterms, creo que vamos bastante bien de tiempo, os quiero mostrar un caso concreto del cálculo del valor aduanero y cómo influyen los Incoterms. Por supuesto, un caso muy, muy sencillo. Si veis, no sé si veis mi cursor, pero aquí abajo del Incoterm se ve el Delivery Term de Algeciras. Sí, podemos ver el movimiento de tu cursor, Ángel. Vale, y este es el valor de la mercancía. ¿Qué significa el valor de la mercancía de Algeciras? Que este señor, yo por razones obvias tapamos los nombres de los clientes, este señor le ha vendido a este, puesto, además pone delivery address aquí, puesto aquí, que es DAP Algeciras. Y esta mercancía, este valor, ya incluye todos los gastos inherentes al transporte. Y me voy aquí al DUA de esta mercancía, exportador en dirección, importador en dirección, y veo que hay una casilla que normalmente pone el ajuste, valor total tanto, tipo percepción, y encontraréis ajuste, que si no mal recuerdo, es la casilla, pues ya que más la estuve revisando, se cortó aquí. Aquí está la casilla 39, pone el ajuste, que son los valores de flete y gastos de transporte. Eso incrementa el valor de la factura siempre y con eso se hace el cálculo del valor en aduana sobre el cual se pagan los impuestos. Y puesto este documento, os digo un poquito cómo es el asunto. Si yo compro una mercancía FOB Shanghai que vale 10 euros, el transporte me ha valido 2, yo lo pago como importador. Cuando llega la mercancía a España, la mercancía vale 10 más 2 del transporte, con lo cual la factura tendrá el valor de 10, que es el valor de factura. Luego se hará un ajuste de 2 y el valor en aduana serán 12. Y sobre eso yo tengo que calcular si proceden los aranceles, si son el 10%, por ejemplo, de 12, el 10% sería 1,20. Y mi valor en aduana para el cálculo del IVA sería los 10 más los 2 más el 1,20 y sobre eso pagaría el IVA. Por esto, el Incoterm es fundamental demostrar en la factura comercial y en el DUA, porque la mercancía no vale lo mismo, puesta en un sitio, en otro y en otro. Y lo que es evidente es que el señor que exporta, si exporta DAP, le tiene de una forma u otra, porque no regala el coste de transporte, porque no, o sea, su mercancía, si la está poniendo puesta donde sea, pues eso vale lo que sea. Y todos los valores que se están incluyendo en una factura que viene sin IVA de origen se han de imputar para que el IVA se pague aquí por el importador. Esto, y es el último punto al que quiero referirme con el tema de la importancia de los Incoterms a nivel aduanero, es fundamental. A su vez, en la exportación, como todas las divisas que se reciben exentas de IVA, que son, pues se hacen cuando se hace una exportación, hay que justificarlas. Entonces, si el exportador vende ex-works, tendrá que reportar únicamente lo que vale su mercancía puesto en fábrica y que por eso no ha cobrado IVA. Pero si va a ser una mercancía más puesta en un puerto de destino y son $1.000 más del flete y los gastos de transporte,
ha de poner que es CFR X puerto y reflejar lo que vale el transporte para que sepamos que eso va con respecto de un coste de un proveedor al que tampoco ha pagado IVA. ¿Por qué esto? Porque el IVA es un impuesto al consumo que ha de facturarse siempre en el país donde se consume el bien. Si vendo CFR, toda esa mercancía que exporto va a salir en un DUA por un valor por el que no pago IVA, porque ese valor se va a declarar en el país de destino, donde sí se pagará un IVA, porque ahí se va a consumir el bien. Y al revés, si compro FOB, yo tengo que pagar sobre los gastos de transporte en mi importación también el IVA, porque la mercancía vale lo que vale cuando está aquí, que es donde lo voy a consumir, y el IVA se paga en el país donde se consume finalmente la mercancía. Con esto, y esto prefiero que me hagáis preguntas porque es bastante enredoso y es el punto final de la exposición que iba a tener planeada para hoy. Muy bien, Ángel. Mira, precisamente María José, bueno, pues volvía a preguntar por el tema que has aclarado antes, si al final pues el armador no tenía ese derecho a retención. Como creo que has aclarado, cuando solo, ¿no? Y en el caso en el que previamente haga un embargo o solicite el embargo de la mercancía como garantía de pago, ¿no? Del flete, demoras y otros gastos, es cuando podrás retenerlo. Es correcto, ¿verdad? Sí. Es decir, o sea, como cualquier cosa, tú no la puedes embargar sin que haya un auto judicial. Exacto, exacto. Vale, perfecto. Pues ya así solo trasladé en el chat a la participante y creo que entonces ha quedado aclarado. Esto aplica igualmente para quien tenga una mercancía de un cliente en un almacén y no le haya pagado los almacenajes, pues si no tiene un embargo emitido por un juez, no puede retener la mercancía. Claro, dice María José, dice, retención no es sinónimo de embargo. No, no. Claro, claro. Es que tú la puedes retener por la fuerza, pero no es legal. Correcto. Es decir, yo puedo no entregarla. ¿Qué va a hacer el señor? Presentarse con el ejército, pero legal no es. Claro. Y si luego hay lucro cesante, te lo pueden reclamar. Claro. Refiere, María José, dice artículo 237 de la Ley de Navegación Marítima. Yo no sé. En ese sentido. Mira, que tenemos también una pregunta de Alfonso Cabrera, que dice, si en un contenedor se transportan varias mercancías en condiciones FOB, ¿cómo se prorratea el tren y el segundo? No sé si el transporte y el seguro para llegar al valor de aduana. Se refiere a todo este cálculo de valor que has venido explicando. Te lo repito. A ver si hablamos de un mismo exportador, tendrá que haber una factura por las diferentes líneas de cada mercancía. Si hablamos de varios exportadores, y de varios importadores, cada importador aplicará ese coste del contenedor. Lo normal es que lo venda un consolidador y esos exportadores recibieron una factura por su coste de flete. O importador, si es FOB, en el caso del FOB, a mí voy a concretarlo. Traemos 5 partidas para 5 importadores en este contenedor. Yo le puedo vender, y yo soy el consolidador, yo le puedo vender el metro cúbico a uno a 5 euros, a otro a 3, a otro a 8 y a otro a 10. Y le pasaré la factura de flete al importador. Y por el flete que vaya a pagar es el que tiene que declarar cada uno y añadirlo al valor a su mercancía. No es que el contenedor valga tanto y haya un prorrateo. Cada uno paga su espacio de contenedor y por ese valor es el que has de declarar. No hay un prorrateo como tal porque como consolidador, si tú
tienes una tarifa de venta de metro cúbico de 5 a todo el mundo y te sobra espacio, cada uno va a pagar por los metros cúbicos que use, no se prorratea el coste del contenedor completo. Correcto. Aclara Alfonso que se refería a un mismo importador. Entiendo que a un solo importador. Pero igualmente no hay prorrateo, ¿no? Según Hombre, refiere. si es un mismo importador y un mismo exportador, el flete será el contenedor completo. Si son varios exportadores y un mismo importador, ¿cómo se prorratea? Pues lo justo, y lo que yo haría sería prorratearlo por los metros cúbicos ocupados del contenedor, por la proporcionalidad. Pero que el importador puede decidir imputar los costes de transporte por el valor de mercancía. Claro. Vale. Es muy subjetivo, porque la aduana le va a decir, oiga, usted ha pagado tanto, mire, está aquí, 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 aquí. Como a la agencia tributaria lo que le importa es que tú pagues el 21% de IVA sobre ese flete. Si el escandallo lo haces a 7 partidas, imputándole todo a una y regalándoselas al otro, pues bueno. Claro. Fiscalmente el importador ha cumplido con su obligación. Claro, afecta al final, como decías, a ese proceso comercial que en toda la cadena estabas apuntando. Mira, disculpa de nuevo, María José, sobre ese artículo 237 de la Ley de Navegación Marítima, refiere que dicta así: el porteador tendrá derecho a retener en su poder las mercancías transportadas mientras no reciba el flete, las demoras y los demás gastos ocasionados por su transporte. Es lo que nos apostillaba María José al respecto. Yo desconozco este artículo, pero el derecho lo tienes, siempre y cuando utilices las vías judiciales correctas. Correcto. Por la fuerza no se puede hacer. Entonces, sobre todo porque es que a un comprador tú no le puedes retener una mercancía que es suya por un impago de flete de un vendedor. Claro. Entonces, dice ella que lo que se suele hacer en la práctica es que el porteador, si no ha recibido el pago, no libera los BLs al exportador. Esa es una forma de retener la carga efectiva, pero en el momento que tú liberas, has liberado. No puedes decir en destino, y se hace en la práctica, y se hace porque al final es una medida de presión que se acaba resolviendo. claro. Pero yo te puedo decir casos vistos en los tribunales en los que no se ha dado la razón al porteador y ha tenido que pagar los gastos adicionales generados. Mira, vuelven a apuntar, parece ser que ha generado este debate, y es bueno, sobre el tema de la cuestión anterior que hemos hablado sobre los gastos de cesión de documentos, ¿vale? Que tú antes también has aclarado. Dice, estos gastos se aceptan en algún Incoterm. Hemos tenido casos que nos han llegado envíos en CPT y nos han cargado gastos de cesión de documentos por parte del courier. A ver. Otro participante al hilo de lo mismo dice que también a ellos, a nosotros también, si no pagas, no te dan la documentación para poder pasar. En el CPT es práctica habitual porque son los honorarios del agente transitario, es decir, yo me llega una carga que me ha rutado mi oficina de Shanghai y yo voy a hacer una serie de gastos en los que yo voy a liquidar a la naviera, voy a pasar las órdenes de transporte, y entonces por eso los gastos de cesión, que antes se llamaban HAT, que es honorarios agente transitario, es por toda esta gestión que yo hago por hacerlo. Pero cuando yo estoy contratado por el vendedor en origen, no puedo cobrarle al agente del destinatario por un trabajo que me han contratado ya el vendedor. Otra cosa es un gasto un impuesto revolucionario. Todo lo hacemos y en la práctica se hace, pero la realidad es que es por una gestión que yo, y lo malo de esto es que no es medible, cada uno cobra lo que quiere, ¿no? Pero si hay una gestión que yo hago, un tiempo, un utilizar mi nombre,
una recepción de comunicaciones por parte de la compañía marítima o de la línea aérea o del courier, en los que yo influyo, tengo un trabajo y cobro unos horarios por eso, que luego se pueden llamar sesión, hat, handling o como tú quieras. Eso, cuando se va a acceder realmente y hay un trabajo, existe, pero porque tú estás haciendo un trabajo que es parte del otro, que es recibir la comunicación de llegada de la compañía marítima o aérea, comunicarlo, etcétera. Todo es pero es que cuando tú, para eso, te han contratado en origen, no puedes volverlo a cobrar. Claro, sería una duplicidad. Perfecto, bueno, pues vamos a ver si la respuesta que damos aclara un poco los términos en este sentido, y no sé si también hay alguna otra pregunta sobre estos cálculos de valor que han venido apuntando. Vamos a esperar a ver si hay alguna comunicación. María José, da las gracias por la respuesta que has dado antes sobre el asunto de la retención de carga. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos alguna otra cuestión en este sentido. Creo que de momento no. Entonces, quiero entender que va quedando todo muy claro, todo lo que has expuesto, tanto en el primer bloque como en el segundo. Y de momento, ya digo, no tenemos ninguna otra pregunta. Estupendo. Yo espero que haya sido aclaratorio y sobre todo lo que siempre persigo es llevar mucho las cosas al caso práctico, que a veces la teoría nos hace venirnos arriba y es verdad, pero hasta que llegamos a la solución se pierde mucho tiempo y dinero y sin embargo yendo al caso práctico y sobre todo al acuerdo, al saber leer sobre los Incoterms, los acuerdos y si se puede hacerlos sobre todo previo, dejar bien claras las colas que puede tener, pues evitaremos muchos costes a nuestros clientes o muchas pérdidas a nuestras empresas en el caso de una venta mal hecha. Por mi parte, agradeceros a todos, sobre todo al grupo, la participación que ha sido súper buena con respecto de otros casos, así que me alegra que haya sido así. Muchas gracias a ti. Fantástico, Ángel. Gracias siempre a ti. Ahora tenemos por aquí a Manuel, que nos... Daros las gracias, bueno, tanto a Ángel como a José María por moderar perfectamente el chat. Ha sido una webinar muy activa. Prueba de ello ha sido el constante flujo de preguntas a través del chat. Reiterar el agradecimiento a Diputación que colabora con nosotros a través de su área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social. Y os emplazamos al día 6 de julio. Os mandaremos una nueva invitación para, bueno, aquella webinar que vamos a tratar, el tema del papel que desarrolla como desarrollador económico la zona franca y concretamente la zona franca de la provincia de Cádiz, la que está ubicada en la ciudad de Cádiz capital. Yo no me quiero extender mucho más. Hemos cumplido puntualmente las 2 horas programadas. Os llegará en breve la ponencia técnica para que la tengáis y, bueno, reiterar que la ponencia, por si queréis ver más detalles o se os ha pasado algo, estará subida en nuestro canal de YouTube, el de CEC Cádiz. Y, bueno, os emplazo al próximo día 6 de julio. No sé si José María quiere decir algo más al respecto. Nada más. Por mi parte, siempre dar las gracias a la participación, como antes refería Ángel, y por supuesto, Ángel, también nuestro agradecimiento, porque siempre escuchándolo, no solo se aprende, sino se aclaran conceptos que evidentemente vienen de la experiencia, de la práctica y de ese día a día en el que también interviene él. Pues lo dicho, Manuel, gracias por supuesto a Confederación, gracias a Diputación Provincial de Cádiz y quedamos emplazados para el próximo evento el día 6, como bien apuntas, en el que abordaremos la temática sobre las zonas francas. Gracias y buen día a todos. Gracias.